La educomunicación es un movimiento y un campo de estudios que se creó en América Latina hace más de 40 años. Este campo de estudios vincula la comunicación y la educación. Implica no solamente los campos de la enseñanza formal, sino también los de la enseñanza informal. Y ha tenido una profunda influencia en diferentes sectores de la sociedad. Para hablar sobre este tema están con nosotros tres de los máximos expertos de América Latina. Tenemos al profesor Ismar de Oliveira, profesor de la Universidad de Sao Paulo y además director de la carrera de Educomunicación. Bienvenido, Ismar. Muchas gracias, Roberto. Está también con nosotros el profesor Guillermo Orozco, profesor de la Universidad de Guadalajara, uno de los máximos expertos en el tema de audiencias, de recepción, de la enseñanza de la televisión y cómo acercarnos al uso de la televisión. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y también está con nosotros el profesor Daniel Prieto Castillo, profesor de la Universidad de Cuyo, director de un posgrado en formación pedagógica y que ha sido una pieza clave también en el campo de la educomunicación en distintos países de América Latina. Bienvenido, Daniel. Muy bien, Roberto. La educomunicación tiene más de 40 años en América Latina, pero ¿qué entendemos hoy por hoy por educomunicación? Ismar. Nosotros entendemos por educomunicación como un paradigma, una orientación de acciones. Eso, como tú adelantaste, es algo que nace en América Latina a partir de la lucha por los derechos a la expresión y hoy se convierte en una manera de caminar, una manera de arreglar las cosas y de organizar la expresión de la gente. Dentro de la educación no formal, de las organizaciones gubernamentales y ahora dentro también del sistema formal de enseñanza. Entendemos la educomunicación como un conjunto de acciones desde la recepción organizada y crítica hasta la gestión de la comunicación en los espacios educativos. Una manera fuerte de estar presente en la sociedad que posibilita que niños, jóvenes y adultos puedan acceder a los instrumentos, a las tecnologías en las prácticas de la ciudadanía. Guillermo Orozco, por favor. Sí, educomunicación hoy yo quisiera entenderla en la línea que ya mencionaba Ismar como un conjunto de esfuerzos que se llevan a cabo desde distintos espacios e instituciones, ¿no? En función de dar elementos cognitivos, expresivos, perceptivos a todos nosotros que convivimos en una sociedad de redes para tener una actuación y una interlocución mayor y más equitativa en esta misma sociedad de redes. Es un esfuerzo múltiple, tanto enfocado en la recepción, como ahora enfocado también en la producción, en la emisión y en el intercambio de nuestros propios mensajes y de nuestra comunicación con todos los que participamos usualmente. Creo que la educomunicación no debe pensarse solamente como un esfuerzo escolar o escolarizado o académico. La educomunicación es también aquel tipo de interacciones entre adultos y jóvenes, padres, hijos, dentro del espacio familiar, entre los grupos de pares con cada uno de los que están participando, en el sentido de ir desarrollando una serie de destrezas, de conocimientos, de percepciones, de reflexiones con respecto a nuestro ser comunicativo cada vez más en conexión con el mundo y con los otros. Y esto mismo que se está planteando abre también lo que supuso durante mucho tiempo la educación formal. Los límites se han ido estrechando, se han ido diluyendo cada vez más, en el sentido de que en este momento podemos encontrar posibilidades infinitas de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Durante siglos prácticamente hemos creído que el aprendizaje era en la escuela, pero por fuera de ella estaba la vida cotidiana, estaban las relaciones interpersonales, la interlocución
que son fuentes inmensas de aprendizaje que se han vigorizado de una manera maravillosa con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esto supone un encuentro entre lo informal, lo no formal, lo formal, que nos tendrá que llevar a repensar la educación formal, y ese es un campo muy grande de trabajo que posiblemente podamos hablar enseguida de ello, que supone, bueno, aprender también más allá del muro del aula y de los contextos más inmediatos que estaban sujetos antes con respecto al docente al frente, la lección, el discurso unidireccional. Estamos viviendo una revolución profunda de la manera de comunicar y de aprender. Sí, yo creo que también la revolución está en términos de legitimación de lo educativo y de los aprendizajes. Sigue estando el conflicto y el debate durará un buen rato sobre qué tan legítimo es un aprendizaje que se hace fuera del aula en función, por ejemplo, de contarlo para conseguir un diploma. Estamos frente a un problema de legitimación educativa muy importante, ocasionado por esta posibilidad de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. De alguna manera la educomunicación está replanteando el campo de los saberes, la forma de enseñar, la forma de aprender, cómo aproximarnos a los medios, cómo trabajar la realidad, qué hacemos con los medios, pero en este sentido, ¿qué está pasando en América Latina ahora mismo? Ismar. Yo diría que se avanza mucho en América Latina porque a lo largo de los últimos 40 años hubo mucho esfuerzo que se llamaba en el pasado de un esfuerzo alternativo, la comunicación popular, la comunicación alternativa. Ahora, esto nos permitió aprender a utilizar los medios a partir de nuestras necesidades. Lo más interesante es que las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones no gubernamentales, se han apoderado de esta manera de trabajar con los medios. El desafío hoy es llevar esas sabidurías, llevar este conocimiento a las grandes redes de enseñanza. En mi país, por ejemplo, tenemos 42 millones de niños y jóvenes en las escuelas. Tenemos hoy 50.000 jóvenes y niños atendidos por ONGs en proyectos de medios y educación que lleva a esta juventud a apoderarse de estos instrumentos. El desafío es cómo llevar esta misma práctica a la educación formal. Los logros que sí estamos alcanzando, especialmente en la ciudad de São Paulo, fue de proceder a determinadas maneras de conducción del trabajo, llevando la radio, llevando la televisión, el video y la computadora para que grupos de niños y de adultos juntos produzcan. Y a partir entonces de esta producción conjunta aprender una nueva manera de manejar los instrumentos y alcanzar una comunicación en dirección a las prácticas ciudadanas. Entonces, en mi país ahora, el gran problema son las políticas públicas para llevar la educomunicación a grandes redes de enseñanza. Creo que en América Latina ha habido una serie de experiencias y de reflexiones y de aportaciones, logros, también fracasos con respecto a la educomunicación a lo largo de varias décadas, y que en este momento se encuentra una efervescencia de la educomunicación en varios países. Desde México, que ha sido distinto por el gran peso que han tenido los medios masivos, especialmente la televisión, el gran peso en términos de monopolio de la comunicación masiva. Hemos vivido una experiencia mediática bastante autoritaria en términos de que no teníamos posibilidad de réplica ni de interlocución por muchísimos años y muy unidireccional desde el monopolio que ha sido que ha logrado dominar toda la comunicación masiva en el país, a diferencia de otros países donde ha habido un poco mayor diversidad y competencia mediática. Entonces, desde México creo que
estamos con el desafío de transitar de una situación muy autoritaria en la comunicación a una situación mucho más participativa. Y este es uno de los grandes retos de la educomunicación actualmente, cómo desarrollar las actitudes, los talentos y a la vez la convicción de que todos nosotros, como miembros de una gran audiencia, del público en general, podemos ser también interlocutores y podemos asumirnos en roles mucho más asertivos que anteriormente en los que nos tenía ubicados sin réplica, sin posibilidad de diálogo ni debate, la comunicación masiva, monopólica y autoritaria que ha reinado por varias décadas. Daniel. Claro, y en el marco de lo que plantean Ismar y Guillermo, también lo que está sucediendo al interior de los sistemas educativos, porque este autoritarismo que mencionaba Guillermo está presente a través de la vieja clase tradicional, el esquema de cátedra vertical, etc. Y se está viviendo un proceso muy rico de apropiación de recursos y de búsquedas de producción por parte de los estudiantes, grupos colaborativos, con impulsos desde el Estado. El caso del Plan Ceibal en Uruguay, que es muy interesante porque en este momento se está produciendo tal transformación en los niños de primaria y secundaria que la Universidad de la República se está preparando ya hace unos 4 o 5 años para cuando le lleguen esos estudiantes que no pasaron a través de una formación sostenida por la clase tradicional. Eso es un cambio total y eso se está viviendo también en experiencias muy ricas en algunos puntos de Colombia con respecto a iniciativas del Ministerio de Educación. De manera que este tema del discurso autoritario no solo es un problema que esté anclado en lo que implica la cultura mediática tradicional, como bien se presentó, se dijo, sino también en la forma de enseñar, y esto va a cambiar necesariamente. Pero allí el problema es profundamente pedagógico, tecnológico. Es decir, yo puedo pensar en una manera distinta de usar la tecnología si la sostengo desde una pedagogía que abre el camino a la participación, a la producción, al trabajo colectivo, como lo que insiste tanto Ismar en este sentido, ¿no? Lo que observo es que tanto en los medios de comunicación como en la educación se usan modelos de carácter transmisivo, de modelos de carácter jerárquico, a lo que decía Paulo Freire, ese modelo de comunicación o de educación bancaria. Pero esto es desde el punto de vista de los medios, de las instituciones. Pero ¿qué pasa con los públicos? ¿Qué hacen los públicos ante esto? Guillermo, por favor. Sí, bueno, yo creo que por un lado los educomunicadores hemos recibido la situación tecnológica con una gran expectativa. Por primera vez pareciera que la utopía que por muchas décadas tuvimos de hacer más participativo a los receptores, de que sus críticas y sus percepciones más críticas de todo lo que nos transmitían los medios pudieran expresarse y tuvieran una salida hacia otros, se está haciendo realidad. Sin embargo, esta realidad se ha topado con una serie de problemas que no ha acabado de convertirse en algo realmente general, porque necesitamos ahora como públicos aprender a ser también públicos participativos. Ya tenemos la posibilidad con la interactividad de poder no solamente cambiar el significado, sino también cambiar el producto mediático, el mensaje mismo, lo podemos deconstruir de distintas maneras, no solamente en la interpretación, sino materialmente. Podemos incidir en modificar y hacer otra cosa y reenviar y varias veces. Sin embargo, creo que no lo estamos aprovechando, esta posibilidad tecnológica histórica, que yo llamaría la condición comunicacional hoy es la posibilidad de asumirnos en todos los roles posibles del proceso comunicativo, como receptores, como emisores, como difusores, como productores y como interlocutores de la comunicación. Entonces, gran parte del esfuerzo en la educomunicación es justamente en desarrollar el talento para la comunicación.
en todos sus roles, desde la recepción hasta la emisión. ¿Sí? Algo que Daniel. han entendido muy bien los jóvenes, Guillermo, porque Sí. realmente ellos caminan muchas veces sin nosotros y nos van abriendo horizontes de comprensión y de diálogo, ¿no? Y en este sentido, creo que charlábamos antes, estamos viviendo quizá incipientemente, pero de una manera irresistible, una revolución de las audiencias que no imaginábamos hace unos años, ¿no? Cuando justamente estaba allí ese bloque monolítico de los grandes medios dominantes y de repente se nos abrió en todas direcciones a través de las tecnologías. Esto uno lo ve, por ejemplo, en estudios que dicen que en no pocos casos los jóvenes prefieren estar en Internet comunicándose con sus compañeros a ver televisión. Se iría perdiendo esa tendencia a estar frente al monitor para interactuar, para recibir, etc. Hay allí muchísimo para aprender y para, sin duda, también revisar, discutir, analizar. Pero este es un camino que no tiene retorno en esto de aquello de superar, pues yo diría que siglos de misión privilegiada, sostenidos por instituciones, por medios, por estructuras educativas y académicas, ¿no? Estamos en medio de una revolución que pues apenas si alcanzamos a ver un poquito de la espuma de la ola y nos queda mucho por delante, ¿no? Yo creo que esta revolución pasa por una peculiaridad en términos de comunicación, que es la legitimación del trabajo colectivo. Cuando grupos de jóvenes con los adultos, que sean los maestros, que sean los padres, que sean adultos significativos para ellos, pasan a hacer la planificación, la producción, la difusión de mensajes. Cuando a partir de proyectos de ciudadanía, la gente congrega esfuerzos para hacer avanzar sus luchas particulares. Entonces, no es la competencia de los más expertos que otros, pero el trabajo conjunto, colaborativo, facilitado por las tecnologías, desde que se imagine la posibilidad de una gestión democrática de este proceso. Por tanto, la educomunicación agrega un factor político que está en la historia de América Latina y de otros continentes, en cuanto la gente junta, agrega esfuerzos para hacer avanzar sus vidas, crear nuevas condiciones en la defensa de la tierra, en la defensa de la gente, para poner en marcha el proceso de la práctica de la ciudadanía. Y agrega, pienso, un factor lúdico que de alguna manera desconocíamos hace algunas décadas, ¿no? Un poco aquello de toda la mirada militante, un tanto severa. Y acá los jóvenes aprenden jugando también, e inventan y crean a través del juego. Ese trabajo colectivo recupera, hay un reencuentro entre lo lúdico y la educación, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Y ya que estáis hablando del tema de lo lúdico, nos lleva a pensar entre el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Es decir, cómo se da ese tipo de relaciones, cuáles son los otros espacios y de alguna manera es un aspecto con el que iniciamos el programa. Guillermo, por favor. Sí, yo creo que en este momento, en general, estamos viendo la emergencia o insurgencia de aprendizajes informales a partir de toda nuestra interacción consciente, mucho o poco, con los distintos dispositivos tecnológicos y mediáticos que tenemos al alcance. Este aprendizaje informal se realiza de cualquier dispositivo. Pongo por caso un videojuego. Ha habido toda una discusión entre si el videojuego capta la atención de manera no proporcionada y los chicos están invirtiendo toda su atención y su esfuerzo cognitivo en horas de videojugar, desperdiciando el tiempo, según la apreciación de los mayores. Sin embargo, se ha descubierto que durante el videojuego se mueven una serie de ejercicios mentales y también aprendizajes de tipo no solamente de contenido, sino de estructura, como por ejemplo el tener que hacer hipótesis, ver cuál es la siguiente decisión para poder llegar al escenario deseado, lo cual habla de un pensamiento prospectivo,
y también se hacen hipótesis y se hacen predicciones, y si son exitosas, pues entonces se formula una regla, lo cual habla de que se está ejercitando el método científico. Pero los videojugadores no se dan cuenta de eso. Lo que hay que hacer, y este es un ejercicio educativo de reorientar estas prácticas, es justamente ayudar a tomar conciencia al videojugador de que estuvo aplicando el método científico en el juego y de que eso lo puede aplicar en la vida real. Entonces, hay la necesidad de reaprendizajes, diría yo, que es un esfuerzo especialmente pedagógico y también político, que me parece que va a situar estos aprendizajes informales que a veces pasan desapercibidos o no son completos o son por espontáneos con todo el valor que eso puede tener, requeridos o necesitados de una reorientación para que realmente formen parte del capital cognoscitivo y perceptivo de los sujetos que lo aprenden. Entonces creo que hay también una revolución en lo educativo, además de la revolución de las audiencias que ya se mencionaba acá, en la que tenemos que atender todos los tipos de aprendizaje. Todos están demandando una manera distinta de abordarlos, de provocarlos y de reorientarlos finalmente. Claro, y nunca como en estos años, yo diría 15 años para acá, se ha generado tanto material pensado para que los demás aprendan. Me gusta dar el ejemplo, y lo voy a repetir aquí, de cuando uno le pide al buscador la palabra tutorial, que hace unos días hice ese pequeño ejercicio y me tiró más de 500 millones de sitios. Bueno, pues se puede lanzar la hipótesis bastante cierta de que sobre esos 500 millones debe haber unos 100 millones de cursos que antes no existían, hace 10, 15 años no existían. Hay a escala planetaria grupos, gente, colectivos que están pensando en subir a la red, producir, poner en circulación materiales pensados para que los demás aprendan. Esto es fantástico porque hay una conciencia de lo que supone esas necesidades, incluso hasta como negocio, ¿no? Porque también generan dinero estas cosas. O instituciones que dicen, bueno, voy a proponerte, creo que por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice, no te doy diploma, pero ahí está todo mi saber en cursos que tú puedes seguir tutorialmente. ¿Por qué? Porque quieres aprender. Entonces hay un proceso incontenible de oferta a escala planetaria de materiales pensados, generados, mediados pedagógicamente para que los demás aprendan. Me parece maravilloso esto, ¿no? Yo agregaría al de Guillermo y Daniel el hecho de que la educomunicación valora mucho la inteligencia sentiente, la inteligencia emocional. Entonces los niños, los jóvenes, junto con los adultos, produciendo comunicación, se sienten, están alegres, participan, valoran la vida. Esto reduce de una manera muy fuerte los problemas de disciplina, por ejemplo, seguro, porque la gente está junta, caminando. Entonces, la educomunicación permite que pequeñas organizaciones no gubernamentales desarrollen proyectos muy importantes en el área del medio ambiente, en la área de la conservación de la vida. Permite también que la educación formal alcance rever o reestudiar las maneras de cómo tratar a la juventud y la juventud de cómo tratar a los adultos. Me imagino que la educomunicación hoy, por las experiencias que tenemos, agrega mucha alegría a la práctica educativa en nuestro continente y me imagino que en otras partes también. Sí, yo quisiera mencionar rápidamente que esta revolución que mencionaba ya Daniel y la parte lúdica que se ha vuelto a poner sobre la mesa ahora, atañe también a una gran revolución en tanto los roles en el proceso educativo. Hasta hace muy poco, quien tenía el mando, quien comandaba el proceso, era el que enseñaba, era el profesor. Y ahora quien comanda el proceso de aprendizaje es el propio aprendiz. Esto habla de un cambio, un descentramiento de los roles y los estatus
lleva a un cambio en los estatus de los que participan en el proceso educativo. Y a mí me parece que esto no es fácil de asumir, sobre todo para los que tenían el comando y ahora está siendo arrebatado ese comando por los tutoriales y por todo este material que existe en la red que nos permiten a nosotros ir haciendo clic adecuadamente y avanzando en nuestro propio aprendizaje sin que haya la figura magisterial, que era como la gran figura que se legitimó durante mucho tiempo en todo proceso educativo. Claro. Esto implica cambios muy serios. Figura magisterial que sin duda tiene que matizarse en otras direcciones, porque el educador no desaparece para nada. Está detrás de la creación de ambientes de aprendizaje, está trabajando desde la red, está facilitando el aprendizaje. Es decir, en realidad lo que estamos viviendo es un camino maravilloso desde la enseñanza al aprendizaje sin negar al educador, porque, digámoslo, la educación tradicional estaba hecha para que alguien enseñara, no para que los demás aprendieran. La disposición de las bancas, la rigidez del espacio, todo eso cerraba la posibilidad de que el protagonismo fuera dado al aprendizaje. Y eso es lo que estamos viviendo. Habrá que caminar un poco para que eso cambie, ¿no? Estamos viviendo un periodo de transición donde pasamos del mundo analógico al mundo digital. La educomunicación nos aproxima a entender estos nuevos procesos, este nuevo paradigma, como se ha hablado en este programa, donde la justicia social, los derechos humanos están presentes y donde el derecho a la comunicación, a la educación, toma cabida con otro tipo de dimensión y con otro tipo de relación. Se habló de la rebelión de las audiencias, donde las audiencias dejan de ser receptores para ser creadores, para ser productores de mensajes, como lo hemos sido todos nosotros aquí. Invitamos a todos a esa tarea de educomunicación que se pueden desarrollar en cualquier tipo de ámbito, donde de alguna manera se va a potenciar la ciudadanía. Muchas gracias, Ismar de Oliveira, de la Universidad de Sao Paulo, por estar con nosotros. Un privilegio. Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, México, gracias. También un privilegio estar acá. Y Daniel Preto Castillo, de la Universidad de Cuyo, Argentina. Gracias. Un gusto compartir.